Buenos días, lectores de Diario de Yucatán. Nosotros somos Hernán Casares Cámara y Regina Montañez, y hoy nuevamente estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Diario de Yucatán. Las elecciones se acercan. El 6 de junio, que es la fecha elegida, ya está, como dirían, a la vuelta de la esquina. Y hoy nos acompaña Verónica Camino Farjat. Ella es candidata por Morena a la alcaldía de Mérida. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias al Diario de Yucatán y a Megamedia por permitirnos este espacio y que pues podamos ahora sí que agarrarnos a las preguntas y las respuestas muy buenas que se han puesto los últimos días. Bueno, Verónica, tú eres la quinta invitada en esta serie de programas en vivo. Invitamos a los 10 candidatos a la alcaldía de Mérida a que estén con nosotros en este espacio y que respondan a las preguntas del público y que nos cuenten sus propuestas. Y están acompañándonos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en diferentes transmisiones. El criterio con el que los invitamos es del partido político más antiguo al partido político más reciente, pero se cuadraron dependiendo de sus agendas, que están muy ocupadas. Claro, sí, la verdad es que es muy importante estar en el contacto día a día con la ciudadanía. La campaña lo que nos permite es precisamente tomar todas esas opiniones de la ciudadanía, la descripción de las situaciones que viven todos los días, y pues eso es lo que va a alimentar no solamente las propuestas, sino también la propuesta de gobierno como tal cuando lleguemos. Bueno, antes de comenzar, Hernán, cuéntanos, ¿quién es Verónica Camino? Verónica Camino Farjat tiene 37 años, nació en Tizimín y es licenciada en Derecho por la Universidad Marista. Actualmente es senadora con licencia. En la administración pública ha ocupado, entre otros cargos, el de directora del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán entre 2013 y 2015 en el gobierno de Rolando Zapata Bello. Fue diputada local de 2015 a 2018 por el tercer distrito de la ciudad de Mérida, postulada por el PRI, y en ese mismo año resultó electa senadora por Yucatán en segunda fórmula. Hay que recordar que en la primera estaba Jorge Carlos Ramírez Marín, ahora uno de sus contrincantes a la alcaldía de Mérida, como candidata de la coalición Todos por México, integrada por el PRI, el Partido Verde y el PANAL. Al asumir el puesto de senador en septiembre de 2018, decidió integrarse a la bancada del Partido Verde. Pero el 15 de febrero de 2021 renunció a esa bancada para afiliarse a Morena. Un mes y medio después obtuvo la candidatura morenista a la alcaldía de Mérida. Bueno, Verónica, bienvenida nuevamente a este espacio. Me gustaría antes nada más corregir dos cosas, si me lo permiten. La primera, yo nací aquí en Mérida, nací en el Seguro Social, de aquí de la ciudad de Mérida. Perdón. Me fui a vivir a Tizimín con mis padres, estuve ahí 18 años y posteriormente regreso aquí a Mérida, ya pues, llevo más de 23 años viviendo aquí. Yo me considero de todos lados. ¿Por qué? Porque el que le tiene amor a esta tierra no ve fronteras. Y lo segundo es, yo no decidí irme a la bancada del Verde, sino en la coalición ya venía preestablecido que así tenía que ser. Ajá. Muy bien, es buena aclaración. Claro, y pues aquí estoy. Ahora sí, empecemos. Bueno, realizamos un sondeo, salimos a la calle y le preguntamos a la gente cuáles son los temas pendientes que está dejando esta administración y a los cuales la siguiente tendría que darles un papel prioritario. Todas sus respuestas las agrupamos en un documento, las agrupamos en temáticas y hoy son las preguntas que te vamos a hacer a ti. Perfecto. Sin embargo, para aquellos que nos están viendo, también pueden dejar sus preguntas en los comentarios porque las vamos a estar haciendo por ustedes a la candidata en esta transmisión completamente en vivo. En nuestro sondeo participó muchísima gente con diferentes perfiles. Participaron trabajadores, amas de casa, madres y padres de familia, pero también especialistas, urbanistas, líderes empresariales, economistas, investigadores, y queremos que escuches algunas de sus respuestas. Correcto. Que pues el candidato que nos apoye en algo de trabajo, no queremos dinero, trabajo para sostener nuestra familia. ¿Cómo vamos a atender los problemas de vivienda y de transporte con una ciudad cada vez más creciente y más demandante? Las calles, en el bacheo, hay muchos baches en las calles, muchas calles de mal estado.
que vamos a hacer ahorita con ese tipo de temperaturas en las que estamos alcanzando 45 grados con sensación térmica de 58, casi 60, temperaturas que son de verdad terribles. Uno sale y pues no sabes dónde se encuentran los paraderos, a veces no te dan razón. ¿Cuál es su compromiso respecto a las medidas higienizantes y sanitarias tomadas en el centro histórico para combatir la pandemia, sobre todo a futuro, y que han dado o permitido desconcentrar paraderos saturados, peatonizar parcialmente calles, brindando mayor seguridad peatonal e implementar mediante ciclovías una alternativa de movilidad segura y más económica? La infraestructura en el centro histórico para los vendedores ambulantes implica ciertas acciones como por ejemplo el tema de la infraestructura, las mejoras en los mercados y ahora sí no tener ningún vendedor ambulante en la calle, que creo que es lo correcto, ¿no? Como eficientar el gasto y reorientarlo a rubros que son más relevantes. Hay mucha contaminación de nuestro manto freático por la calidad de nuestro drenaje, que más bien casi no hay drenaje. Todo es a base de fosa séptica, pero las fosas sépticas contaminan mucho. Que la agenda de soluciones, problemas y destino de los presupuestos se establezca conjuntamente entre gobierno y sociedad civil. ¿Cuál es la nueva estructura que debe tener la administración pública? ¿Cómo reestructurar? ¿Cómo hacer una reingeniería para enfocarnos en estas prioridades que demanda la sociedad? Y el problema es que los que se están pereciendo más son los jóvenes porque no tienen un futuro. Terminan, egresan con las mejores carreras, las maristas, son ingenieros y mil cosas y se dedican a trabajar de cargadores en el mercado. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros como que trabajamos en la calle, que nos den un poquito más de apoyo. Verónica, para iniciar este ejercicio y tomando en cuenta algunas de las inquietudes planteadas aquí, te queríamos preguntar, en el caso del transporte urbano, ya sabemos que no es facultad del ayuntamiento, que en este momento está en manos del gobierno del estado, pero nos gustaría conocer sobre este tema dos asuntos. Uno, ¿tú qué planeas hacer para mejorar el servicio del transporte considerado por muchos como caro, ineficiente? Y dos, ¿qué harías con los paraderos que recientemente fueron reubicados por motivo de la pandemia? ¿Los dejarías ahí? ¿Los cambiarías? ¿Los regresarías a su lugar donde estaban? Bueno, vamos a empezar por la segunda pregunta. Tienen que regresar a los lugares en donde estaban para que sea esa realidad de la que tomemos, o sea, la que usemos como base para hacer un análisis verdadero de qué es lo mejor tanto para el ciudadano como para eficientar el transporte, porque el ciudadano, como bien sabemos, tiene que bajarse de un camión, hacer una interconexión y subirse al siguiente para llegar a otra ruta. En una perversión, ¿no? Porque si yo salgo de Chuburná y quiero ir al mercado grande, tengo que parar a 7 esquinas del mercado, hacer mi compra, regresar y agarrar otro camión, y si quiero seguir un poco más, tengo que tomar otro camión. Pero ¿tú tienes alguna idea? Desde hace mucho tiempo se habla de cambiar los paraderos. ¿Tú plantearías cambiar los paraderos de camiones? Reitero, los regresaría al lugar donde estaban antes de la pandemia y a partir de ahí haría un nuevo análisis que me permitiera saber de qué forma o de qué manera puedo lograr esa armonía entre esas interconexiones y la mejora del transporte. Actualmente no tenemos un estudio integral. Se dijo que durante 2020, cuando la movilidad estaba por debajo del 30%, se hizo un estudio. De verdad me parece algo aberrante. ¿Quién lo dijo? Por no decir otra cosa. Lo dijeron nuestras autoridades. El ayuntamiento. Los dos, el gobernador y el presidente municipal. Entonces, por favor, me parece que no era el momento adecuado para hacer un análisis. Y segundo, si hablamos de una ciudad más ordenada, un municipio más ordenado, a partir de ahí estableciendo la prioridad entre ejes, circuitos, arcos viales, donde podamos nosotros priorizar sobre esas avenidas el flujo de transporte, podremos también ofrecer al sistema de transporte una mejora. Ahora bien, efectivamente la facultad le corresponde actualmente al gobierno del estado, pero eso no significa
que deje yo de lado la facultad constitucional que tiene el ayuntamiento. Y por ello nuestra postura, nuestra propuesta es ayudarles en ese ordenamiento de la ciudad para un mejor flujo del sistema de transporte público, en donde se mueve el 47% de las personas que habitan en Mérida, y que esos números serían deseables en otros países del mundo. Bueno, ayer publicamos un preventivo en nuestras redes sociales anunciando precisamente que hoy te tendríamos como invitada en esta transmisión, y los lectores, los internautas insistieron en esta pregunta. Son dos preguntas que te vamos a hacer en una. La primera: ¿qué respondes a los señalamientos de que en poco tiempo has recorrido 3 partidos políticos? Y la segunda: ¿qué opinas de la inconformidad que ocasionó tu candidatura por Morena en los militantes y también en líderes locales? La primera es que, como bien ratifiqué la información que tenían al principio, yo al Verde ya estaba preestablecido en una coalición, nunca me afilié a él, pertenecía a su bancada, y yo tenía la invitación de participar ya, como era desde mucho tiempo atrás, pero bueno, me mantuve en esa bancada, pues esperando que en algún momento hubiera alguna oportunidad de crecimiento o de trabajo comprometido por parte de la institución, porque pues una institución política tiene que ofrecerle algo a quienes son sus representantes, pero pues no la hubo, y por eso hablaba yo de que dejaron de haber coincidencias. Como todo profesional, como toda persona, donde si tú estás en un lugar en donde no se te permite seguir avanzando, continuar, ¿qué se hace? Buscas otro. Y lo mejor es cuando te invitan. Entonces, en este caso, digo, yo no me afilio al Verde, y cuando ingreso a Morena tampoco me afilio porque no es periodo de afiliaciones, yo estoy participando como una candidata externa. A todos aquellos quienes no les pareció esta forma, es muy respetable. Yo respeto muchísimo las expresiones, respeto muchísimo los puntos de vista. Sin embargo, esos comentarios se han ido apagando poco a poco cuando van conociendo cuáles son los motivos y las razones por las que me invitan a participar, y también en la calle, en el tú al tú con el ciudadano, después de conocerme, después de escucharme, después de saber que durante 2 años y medio he acompañado la transformación de este país, la visión cambia. Y por eso, digo, muchos medios hicieron su trabajo queriendo mendigar muchísimas cosas, pero pues hasta hoy no han podido comprobar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no lo hay. Sobre la inconformidad, ¿cómo afectaría o cómo afectó el inicio de tu campaña? Es decir, lo que leímos y lo que vimos en todos los medios, es el propio dirigente local de Morena manifestó su inconformidad, ¿no? Otros dirigentes menores lo hicieron, hubo muchas voces, que bueno, puede ser normal en estos procesos, ¿no? Pero ¿tú qué responderías a esta inconformidad? ¿Estuvo fundamentada, no fundamentada? ¿Eso respondía a intereses ya creados del partido? Por supuesto que no estuvo fundamentada. ¿Por qué? Porque el presidente estatal del partido conocía perfectamente bien cuáles eran las formas en las que podían haber candidaturas. Estaba en los acuerdos emitidos por el propio partido. Y más me extraña cuando yo tuve en 3 ocasiones la oportunidad de conversar con él. Y sabía que yo iba ya a ingresar a la bancada de Morena. El tema de la candidatura no estaba definida en ese momento. ¿Por qué? Porque, como bien lo dije y lo reitero, no era mi pretensión entrar y competir de ninguna forma. Pero la invitación fue constante de parte de muchos liderazgos del partido hacia el interior, quienes son los que me invitaron y me dijeron una y otra vez: ¿por qué no lo hacemos? Vamos, o sea, tú has acompañado la transformación durante 2 años y medio, ¿por qué no vas a competir con nosotros? Podemos, es una oportunidad muy grande. Entonces, pues, desde ese punto de vista, reitero, no me preocupa el posicionamiento del presidente del partido, me preocupa más bien qué hay atrás del presidente del partido. Pero bueno, tiempo al tiempo. ¿Qué habría atrás? Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Bueno, cambiando radicalmente de tema, Verónica, en 2013, en su primer periodo como alcalde, Renán Barrera decidió cancelar el contrato de arrendamiento financiero que había firmado su antecesor, la priista Angélica Araujo, para cambiar miles de luminarias de vapor de sodio por otras de inducción magnética. Si tú te acuerdas, eso ocasionó en la ciudad, para muchos, una disminución en el nivel de iluminación. Bueno, esto derivó en un proceso jurídico que terminó en una sentencia adversa al ayuntamiento que lo obliga a pagar más de 650 millones de pesos. Si tú llegas a la alcaldía, vas a llegar con este problema, ¿no? ¿Cómo enfrentar desde los inicios de tu trabajo una deuda de ese tamaño?
Lo primero es un programa de austeridad. Y esa, con deuda o sin deuda, el programa de austeridad se tiene que hacer porque pues, fue una de las primeras iniciativas, más bien, que envió el presidente de la República a la Cámara de Senadores y Diputados, la aprobamos y por supuesto yo tengo que ser congruente y quiero ser congruente con lo que he hecho. Por ello tiene que haber, reitero, este programa de austeridad y eso me va a permitir saber cuántos recursos puedo recuperar y que se han perdido a lo largo del tiempo a través de procesos viciados y de procesos corruptos. Entonces, una vez teniendo esto, lo segundo es la eficiencia en el tema de la planeación del gasto. Una vez teniendo esa eficiencia en la planeación del gasto y poder distribuirlo equitativa y justamente entre todos los grandes temas que tiene la administración municipal que cubrir, entonces ya definiría de qué forma puedo yo enfrentar esta deuda que, reitero, nosotros no vamos a ceder, no vamos a dejar de hacer aún con ello. Y confío muy bien en un plan de austeridad. El alcalde Barrera nos dijo aquí que él va a diferir el pago y lo va a diferir a 30 años. ¿Tú qué opinas de eso? Lo que debe haber hecho desde un principio es analizar muy bien el camino jurídico de un proceso. Qué lástima es que hoy por un capricho, porque fue un capricho y así está reflejado en los medios de comunicación, tengamos esta deuda absurda. ¿Por qué? Conocemos el análisis del proceso de contratación y se dijo desde un principio y fue muy advertido por los especialistas en aquel entonces, los especialistas en derecho, que no iba a proceder. Y bueno, aquí tienen el resultado. ¿Tú qué hubieses hecho en su lugar ante la caída de iluminación de la ciudad, ante las dudas sobre lo legal de la compra de estas lámparas chinas? La caída de la iluminación de la ciudad me parece que no hubo, estamos igual ahorita. Ajá. Estamos igualitos, o sea, la luz amarilla predomina por todos lados. Me parece de verdad que esto es indignante para la ciudadanía y nos hace entender que el ayuntamiento no ha entendido y nunca entendió, las administraciones que estuvieron, que la iluminación es un gran disuasor de conductas delictivas. Entonces, reitero, escuchar a los especialistas en derecho y poder decidir si era procedente o no, pero pues reitero, en el caso de las luminarias como en el Paso Deprimido, pues ha sido un uso electorero un día sí y el otro también, y como ahorita ya no hay tal porque la gente ya sabe que durante 9 años no se ha hecho nada al respecto, pues entonces ahora están dispuestos a decir ya no queremos lo mismo, no queremos más de lo mismo. Bueno, ya empezando con las preguntas de los que nos están viendo, de los lectores que están siguiendo esta transmisión. Eduardo Novelo pregunta sobre un tema que fue noticia, un tema que ha sido polémico y que ha estado en Morena. Dice, ¿por qué defendió a Salgado Macedonio después de lo que hizo contra las mujeres? Pregunta Eduardo Novelo. Querido Eduardo, yo no defendía a Salgado Macedonio. Si escuchan bien ese video, mi primera parte digo que cada quien tiene que pagar y si le toca pagar, lo tiene que hacer. Y para ello tenemos que exigirle a las autoridades competentes, que en este caso era la Fiscalía de Guerrero, que haga su tarea. Pero bueno, sabemos que las fiscalías tienen ciertos problemas, como la de aquí de Yucatán, que seguimos con un fiscal corrupto que renunció a su cargo hace tiempo y la Contraloría no ha movido un dedo. Entonces, por ahí podemos empezar a entender por qué las cosas no han llegado al punto. Y segundo, yo utilicé una mala expresión y lo dije y pedí una disculpa por ello. Esa expresión no era la correcta. Sin embargo, yo no me voy a cansar de decirle a las mujeres que tienen que denunciar. ¿Y qué es lo que yo propongo para ello? Y lo digo en esa misma intervención, que tenemos que trabajar en la generación de resiliencia de las mujeres desde mientras más pequeñas mejor, y por eso planteo dentro de mis propuestas tener un programa integral de prevención social del delito y participación ciudadana con un esquema multidimensional que nos permite estar presentes en los espacios públicos, recuperar esa armonía de la ciudad, sobre todo ahorita que estamos regresando ya de esta pandemia. Yo creo que eso va a ayudarnos todavía más a rearmonizarnos como sociedad. Y reitero, no podemos mandarle un mensaje a las mujeres que van a cometer un error y que por ello ya no pueden seguir adelante. Eso sería muy malo. No hay por qué hacerlo, y mucho menos que hombres utilicen a mujeres para callar a otras mujeres. Eso también es un muy mal mensaje. Así que yo no voy a ser ejemplo de eso, y sí voy a ser ejemplo de cómo sí podemos salir adelante, de cómo sí podemos haber autoridades que rectificamos nuestros dichos y podemos continuar. ¿Por qué? Porque al final es tiempo de mujeres. Otra pregunta, Kermit Ortiz Pot dice, ¿estaría dispuesta a invertir en repavimentar paulatinamente las calles de la ciudad?
¿O considera que con tapar los baches es suficiente? No, tenemos que analizar calle por calle, hay formas de hacerlo. Recordemos que la forma de hacer las calles tiene digamos, un método, hay una parte hidráulica y está la parte de arriba que es el encarpetado, se tiene que analizar cada una de estas digamos, de estas partes que conforman el pavimento o por donde nosotros caminamos, y a partir de ello entonces decidir qué es lo que debemos hacer, si debemos hacer, o sea, si debemos rehacerla por completo o solamente hacer la primera parte del encarpetado. Ayer estuve en un foro de la CEMIC donde hablábamos claramente de que tenemos nosotros que invertir en nuestra infraestructura, tenemos que invertir en nuestras calles y no simplemente en ellos, sino también en los pozos pluviales, en las rejillas que están, y evitando que éstas se llenen de chapopote, porque al final, pues ya sabes, siempre dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y no saben si va primero el asfalto o va después la rejilla, ¿no? Pero sí, la respuesta es sí, lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hablar ahora de la dinámica comercial de Mérida. El centro de la ciudad es, valga la redundancia, el centro histórico. En tu administración, ¿habría un cierre de las calles del centro histórico? ¿Y cómo controlarías el ambulantaje que de hecho refiere el líder de la Canaco en el video? Yo creo que algo que han dejado de hacer las autoridades que han estado en turno es de pensar en la reorganización y en la regulación del centro histórico. O sea, no me imagino a una autoridad que está pensando reelegirse que las cosas están bien como están y no plantea, reitero, una regulación a través de una norma que permita la coexistencia, no únicamente el ambulantaje. Estamos hablando del comercio en todas sus vertientes, entre los mercados, el ambulantaje y los comercios que están asentados. Hablamos de las casas habitaciones, hablamos del turismo y hablamos también de los servicios, porque hay muchísimas dependencias de gobierno aquí. Entonces, el tema es cómo regulamos para que todas esas vertientes, todas esas áreas puedan coexistir armoniosamente y digo, sin dejar de lado el tema de cómo podemos analizar la movilidad del peatón. ¿Por qué? Porque sí estamos conscientes y sí vamos a ser conscientes en mi administración de que la prioridad en el centro es el peatón por sobre cualquier tipo de medio de transporte. ¿Cerrarías el centro entonces, alguna parte? Priorizaría al peatón y después de un análisis decidiríamos, obviamente el análisis y la propuesta tiene que ser consensada entre todos los actores. La autoridad municipal hoy en día, yo en mi caso de manera particular, no me gustan las medidas autoritarias, no me gustan las medidas impuestas, me gustan las medidas consensuadas. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a una armoniosidad de todo lo que tiene que convivir y coexistir en el centro de esta ciudad. Y lo que sea necesario, si estableceremos horas, estableceremos días, reitero, que todo sea armonizado y todo sea consensuado. ¿Y sobre el ambulantaje, alguna propuesta concreta sobre qué hacer con ellos? Reitero, tiene que haber una regulación. Hoy en día no tenemos datos suficientes para que yo te pueda hacer, aunque sea un estudio más o menos. No sabemos cuántos hay, no sabemos dónde están, no existe un mapa con cada uno de ellos. Entonces, después de hacer el análisis, después de hacer el estudio, porque también son estudios que merecen tiempo y también van a merecer recursos, tendríamos que hacer el planteamiento exacto porque, reitero, tienes 3 vertientes de convivencia económica: mercados, ambulantaje y negocios establecidos. Hay la percepción entre mucha gente en Mérida, Verónica, de que la ciudad crece caóticamente. No sabemos si esta sea tu opinión, pero muchas personas piensan que la ciudad está creciendo desordenadamente al nororiente, al poniente, al poniente exclusivamente, y sobre todo en fraccionamientos que no tienen el equipamiento urbano mínimo. Podría ser el caso, ¿no? En ciertas ocasiones de los llamados lotes de inversión. Todo esto, de continuar, podría ocasionar una enorme carga al ayuntamiento, económica y de servicios. ¿Cómo enfrentas, si estás de acuerdo tú que está creciendo caóticamente la ciudad, cómo enfrentarías esta problemática? ¿Tiene un crecimiento acelerado? Sí. Caótico, lo podemos nosotros acotar. Los lotes de inversión existen porque la autoridad ha permitido que así sea, o ha sido omisa, o se ha hecho pues al mismo, qué sé yo.
pero existen porque la autoridad no toma el control. Al final, la autoridad municipal le corresponde el territorio y tiene que quedar asentados que no podemos nosotros desajenarnos de esas responsabilidades como tal. Reitero que una ciudad más ordenada me va a permitir tomar las decisiones, y obviamente no van a ser decisiones, reitero, unilaterales, son decisiones que se toman en un cuerpo edilicio como lo es el Cabildo, además de todos los organismos que tiene el ayuntamiento para ello, como uno puede ser el INPLAN, y otro, pues tenemos también diversos consejos consultivos que habría que también reformar en cuanto a la norma, es decir, a cómo se van a integrar para tomar las mejores decisiones. Pero reitero, ese crecimiento que pareciere caótico, pero sí está acelerado, y en algunos casos sí entiendo a la ciudadanía cuando dice, oye, me construyen un lugar donde me venden una vivienda que carece de servicios. Claro, entonces hay normas que dicen claramente que eso no debe suceder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerlas valer, y para ello se necesita una autoridad que de verdad haga su trabajo, y eso es lo que yo le ofrezco a la ciudadanía que habita en el municipio de Mérida. Bueno, un tema recurrente en estos espacios que hemos tenido ya diferentes charlas con los candidatos a la alcaldía es el paso deprimido. Y aquí también quiero hacer un énfasis en que son dos preguntas en una. La primera es si vale la pena rescatarlo, y la segunda es ¿qué harías si ganas en tu administración? La primera pregunta, ¿valdría la pena rescatarlo? Claro que sí, es infraestructura, es parte de la infraestructura de Mérida, no podemos descartarlo. Imagínate una obra que ha costado tanto en la hechura, en el mantenimiento durante tantos años, y que ha sido un botín electorero una vez sí y el otro también, no puede taparse así nomás, no puedes perder lo ya invertido. Y segundo, lo primero que vamos a hacer es una auditoría sobre el proceso que tiene administrativamente, es decir, esa adjudicación directa que me preocupa que la empresa se haya comentado en algunos medios que sea fantasma, y por otra parte también asegurarnos de que lo que se haya hecho para resolver el problema sea el adecuado. ¿Okay? Y que la ciudadanía tenga certeza en las cosas que se hacen. Algo que ofrezco constantemente y que vamos a cumplir nosotros es ofrecerle certeza a la ciudadanía que habita en este municipio. ¿Cuál es tu opinión sobre el plan de reubicar el aeropuerto de Mérida? Y aquí mismo, tu opinión sobre la idea de establecer una estación del Tren Maya en la ciudad. Primero tendría que esperar a la viabilidad, a que se dicte la viabilidad por parte del gobierno federal en cuanto al aeropuerto, y después de dictada la viabilidad, de ser positiva, entonces tendría que saber en dónde se va a colocar, porque puede estar en el municipio de Mérida, o estaban hablando que podría estar en Humán. Yo no estoy en contra de que se pueda establecer en otra demarcación territorial. Al contrario, me obliga a trabajar todavía más en la colaboración metropolitana. ¿Por qué? Porque al final el impacto va a ser directo en Mérida. Cualquiera de las dos formas, si está dentro del territorio, fuera del territorio, el impacto va a ser para nosotros. Y tenemos que tomar de ahí lo mejor. ¿Por qué? Porque junto con ello vienen inversiones, vienen empleos y, por supuesto, más desarrollo económico. Y por ello me tengo que preparar con una ciudad ordenada. En caso de que el dictamen salga negativo, pues bueno, ya nosotros continuaremos utilizando otras cosas. Ahora, en cuanto a la estación del Tren Maya, por supuesto tendría que conocer ya el proyecto final, porque hoy todavía está entre algunos cambios, por lo que he escuchado, lo que he leído y también he preguntado a autoridades federales. Entonces, conocer ya concretamente cómo lo van a hacer, cómo se plantea, a partir de ya su viabilidad técnica. Entonces empezar a trabajar con la ciudadanía que puede estar involucrada en los lugares por donde va a pasar, donde va a estar, porque al final, reitero, tiene que haber armoniosidad en las cosas que se hagan. De que va a ser un gran proyecto, sí, de que va a ser un impacto económico grandísimo para Mérida, por supuesto que sí, y tenemos que buscar esa relación de ganar-ganar entre el ciudadano, la autoridad y también quienes comercialmente puedan generar empleos a partir de ello. Y también, la última es que también vamos a pedir inversión para Mérida. Si van a usar nuestra ciudad para potenciar un proyecto federal de esta envergadura, pues también vamos a necesitar que inviertan en nuestra ciudad. Y hay muchos espacios donde sabemos que la autoridad federal lo puede hacer. Muy bien. Bueno, continuando con las preguntas de ustedes que nos están viendo, el maltrato animal es un tema y es una problemática de la ciudad de Mérida. Y al respecto, Eldi Carrillo Tavera pregunta, en materia de maltrato animal, ¿qué métodos se implementaría para garantizar el bienestar de los perros y gatos que actualmente se encuentran en la perrera municipal? ¿Tiene algún proyecto? Y otra pregunta,
¿Tiene algún proyecto sustentable a mediano y largo plazo? Bueno, una propuesta concreta que vamos a hacer realidad cuando lleguemos es crear un santuario de los animales de compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evitar los sacrificios a los 15 días de los animales que llegan a la perrera municipal. Esa es una práctica que debemos nosotros dar como un ejemplo a las personas de por qué hay que tener una tenencia responsable, por qué tenemos que trabajar más en concientizar sobre los animalitos que, bueno, algunos criamos desde hacia afuera de nuestras casas, ¿no? Entonces, queremos hacer este santuario, queremos que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar con nosotros, puedan ser parte del Consejo de Administración, que podamos tener un hospital 24 horas para esos animales, que podamos apoyarnos de los jóvenes estudiantes de veterinaria que desean hacer sus prácticas con nosotros y de ahí partir para un programa de esterilización masiva en las distintas colonias, habilitando ciertas unidades móviles. Y por supuesto eso no se va a quedar solo en el Ayuntamiento de Mérida. Aquí tengo que apelar nuevamente a la coordinación con otros municipios, como puede ser el caso de Canacín o el caso de Humán, que ya estamos muy conurbados, o sea, ya hay literalmente calles que nos dividen uno de los otros, y que ellos también establezcan este tipo de compromisos para que nuestro, ahora sí que control amigable, amable hacia nuestra fauna de convivencia cotidiana, pues digamos, pueda dar buenos resultados. Si lo hace solo en la ciudad de Mérida, pero no lo hacen en los municipios conurbados, pues voy a tener ahí una falla. Entonces, si lo podemos hacer en estos lugares conurbados y ofrecer un lugar en donde todos podamos poner nuestros recursos para potencializar lo que podemos hacer por nuestros animales de compañía, pues mira, no vamos a escatimar en hacerlo, acompañado, reitero, de una campaña de tenencia responsable y también de cuidados para con los animalitos que tenemos en casa. Lucy Ramallo hace una pregunta interesante. ¿Cómo trabajarás en pro de la salud mental desde el ayuntamiento? Bueno, si bien en la ley de gobierno de los municipios nos habla de que tenemos un tema que atender, al menos con los servicios básicos de emergencia, la Constitución ya nos otorga facultades concurrentes en materia de salud. Mi principal apuesta es que a través de un programa de prevención social de delito y participación ciudadana que desplegaremos por todos los espacios públicos que así nos permitan la seguridad de las gentes que ahí van a estar, trabajar con las personas para poderles educar en materia de salud mental. Si bien no tenemos una incidencia o responsabilidad directa, porque la tiene más el Estado al ser el coordinador de servicios de salud, nosotros desde el ayuntamiento podemos transversalizar programas que permitan a estas personas obtener muchísima más información y permitan una detección oportuna, como en los casos de suicidio o en los casos de ya necesidad de una atención psiquiátrica. Reitero, mi administración va a ser una que se preocupe también por el bienestar de los ciudadanos en toda la extensión de la palabra. No únicamente tenemos que pensar en la infraestructura o tenemos que pensar en los servicios de un ayuntamiento, sino en lo que transmite a través de sus programas y cómo proteges y cuidas a tu población. Pero específicamente, Lucy Ramallo, yo creo que expresa el sentir de muchas personas. Parece que la depresión y la ansiedad ya es casi un problema de salud pública. Aunque no se quiera admitir por las autoridades, todos los días publicamos suicidios, muy mal, porque los periódicos no deberíamos exaltar esto, pero todos los días hay suicidios, y cualquier médico te puede hablar de la depresión que causa no solo la pandemia, sino la situación económica, etcétera. Y esto es un tema totalmente desatendido desde el punto de vista institucional. La pregunta que hace Lucy Ramallo es: ¿qué propuesta? ¿Me vas a dar mis pastillas? ¿Me vas a abrir un consultorio psiquiátrico? ¿Existe una idea tuya sobre este aspecto? La autoridad estatal es la que tiene la responsabilidad primaria de la atención hacia el tema de la salud mental. ¿Sí? Reitero, esta es una facultad concurrente y las facultades concurrentes no significan que todas las autoridades tengan el mismo grado de responsabilidad. Pero reitero, en ningún momento antes una autoridad municipal se había tomado a la tarea, como yo sí lo pienso hacer, porque yo sí me siento responsable de las personas que habitan en esta ciudad, a tener o a generar mecanismos que permitan ver, conocer y evaluar que la autoridad municipal que la autoridad estatal esté haciendo la tarea. Por ejemplo, la Bojorquez, me topé un caso, saludé a un joven estudiante de veterinaria que ha pasado por esta situación en la familia 2 veces.
2 veces. Y en ambos casos, la autoridad estatal fue incapaz de hacerle o de dar el servicio que debería brindar. La línea telefónica le decía que repitiera un protocolo que ya había hecho y que no funcionó la primera vez, y ya después le dejaron de tomar las llamadas, y entonces vino el segundo suceso. Entonces, nosotros como autoridades municipales tenemos que ser también responsables de transmitirle a la autoridad que tiene la responsabilidad directa de que tiene que hacer las cosas. Y en un momento determinado, ya con la comprobación de que la autoridad estatal no lo esté haciendo, entonces nosotros tomar otro tipo de medidas para poder ayudar. Específicamente ahorita no podría yo decir exactamente cuáles, sí podríamos hablar de una línea de atención, de un centro donde pudieran ir y ser atendidos, pero reitero, eso tendríamos que ver cómo nos armonizamos también los 3 órdenes de gobierno para cumplir con ello. Además de que aprobamos en este último año que estuve como senadora de la República una nueva ley de salud mental, una ley de prevención al suicidio nacional, así que también tomaremos de ahí las atribuciones que nosotros tendremos y la pondremos a funcionar. Bueno, un proyecto que ha causado polémica, pero también es nuevo, es reciente, son las ciclovías en la ciudad de Mérida. ¿Qué opinas de este proyecto y en tu administración qué harías con él, así como está en este momento planteado? Yo soy una firme creyente que cuando los derechos se reconocen en la Constitución no debe ser derechos reconocidos para sufrir. ¿Y para sufrir a qué me refiero? Que te reconozco un derecho y tú no puedas aprovecharlo al 100% o no puedas disfrutarlo al 100%. Y el ejemplo claro es la ciclovía. Yo fui una de las principales, yo metí una iniciativa precisamente para la creación de políticas públicas de instauración de ciclovías en las ciudades, y de verdad cuando anuncian el proyecto yo me tomo la tarea de hacer un contraste, unos videos en donde escuchaba el lado de quienes utilizan o quisieran que hubieran estos lugares, este mobiliario o este sistema que facilitara el transporte de bicicletas en Mérida, y también la parte de especialistas. Y ahí tuvimos un contraste interesante. Yo decía, bueno, si se va a hacer, se tiene que hacer bien, porque si no se hace de esa manera, vamos a tener problemas de enfrentamiento entre la ciudadanía. Dicho y hecho, eso pasó. Entonces, yo me he dado la tarea de caminar en algunos lugares en donde está la ciclovía frente a muchos negocios y a muchas casas, y el rechazo es contundente. Entonces, ¿por qué habríamos de hacer un proyecto tan ambicioso y tan noble para que este fuera rechazado? Entonces, ahí tenemos un fallo de la autoridad, de las autoridades, tanto de origen, porque seguimos sin conocer el origen del recurso, si quien lo ejecutó lo hizo de forma correcta. Y otra cosa que te dicen, además de las repercusiones que ellos tienen en lo económico, en los negocios, o las repercusiones de las casas, es que habían otras prioridades, como el sistema de transporte público, que es donde más se mueve la ciudadanía. Tenemos un uso del 3% de la bicicleta y tenemos un 47% de uso de los camiones. Entonces, está ilógica la forma en cómo yo estoy distribuyendo el dinero, cómo yo lo estoy utilizando. Además de que donde más se mueve la ciudadanía en bici son en la zona sur de Mérida y en las comisarías. ¿Pero tú qué harías con este proyecto, con la ciclovía? No las voy a desaparecer, pero sí van a estar donde deban de estar, asegurando en todo momento que se cumpla con la política pública constitucional del uso de la bicicleta en nuestro país. ¿Tienes algún proyecto específicamente para afrontar el problema del saneamiento de las aguas residuales? Sobre todo después de la advertencia que han hecho especialistas de que el manto freático está contaminado, está saturado, está a punto de colapsar. Lo hemos visto en algunas colonias con las recientes lluvias. ¿Tienes algún proyecto específico sobre esto? Para empezar, yo fui la primera que dijo que teníamos un problema de colapso de los mantos freáticos. ¿Por qué? Porque en la primera tormenta tropical, el lugar que le pasó justamente lo que pasó aquí en la ciudad de Mérida, en estos fraccionamientos como Las Américas o Santa Fe y algunas comisarías, fue en Silán González. Ahí sucedió. Ese fue el primer punto en donde el agua emergió de la tierra, y entonces tú decías, bueno, a ver, ¿cómo es posible que Santún y Silán González esté bajo el agua? ¿Cómo? ¿De qué forma? Y fue precisamente por ese colapso.
Y 6 meses después sucede aquí en Mérida. Y lo dije, ¿cómo era posible que no se fijaron en ese ejemplo, en lo que había sucedido en estos 2 lugares y no habían previsto qué va a pasar? Simple y sencillamente es una omisión, una gran omisión de la autoridad municipal. Ahora, ¿cuál es la parte que a mí me corresponde? Primero, en el último presupuesto de egresos de la Federación, el paquete económico, yo después de leerlo noté un aumento en el costo del agua en todo el estado. O sea, ya nos pusieron el tope máximo. Ese tope máximo está establecido en la ley, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, que conforme se hicieran los análisis de cómo estaba contaminada el agua, el costo iba a subir. Y efectivamente, lo primero que dije es, a ver, muéstrenme el análisis porque no voy a permitir que me subas todo el costo de la tarifa a mi estado si no me dices. Y con la misma, en 5 minutos me dijeron, aquí está el análisis. ¿Y qué significó eso? El manto freático de todo el estado o de las partes donde están establecidas grandes industrias de carne, por así decirlo, y también en las zonas urbanas, pues ya está contaminado. Entonces, se supone que a partir de esos cobros, la Conagua debe establecer o debe otorgar montos para que podamos hacer programas de saneamiento de nuestro manto freático. Segundo, el ayuntamiento constitucionalmente tiene la atribución, pero no la tiene en la facultad actual que administrativamente le corresponde a la JAPAI, que es del gobierno del estado. Entonces, digamos que no por no tener yo el ejercicio actual de eso voy a hacerme a la misma como si lo han hecho antes. Tengo que tomar las atribuciones que constitucionalmente me competan, aunque en el ejercicio real lo tenga otro orden de gobierno, y decirle vamos o tenemos que hacer esto. Y para ello también es muy importante la regulación. Reitero, la base de todo lo que queremos hacer en el tema de infraestructura, de saneamiento, del cuidado del medio ambiente y demás, tiene que ser a través de una ciudad ordenada y una ciudad donde sepamos qué hay, dónde hay, cómo podemos, por dónde nos podemos ir y a partir de ello, reitero, que tengamos esos programas. Ahora bien, eso no va a ser posible si no trabajamos en el tema de los drenajes, en la posibilidad de establecerlos, que reitero, porque esto ya lo había comentado antes, no es la respuesta única al problema, pero sí va a ser algo que nos va a ayudar mucho a, pues, a bajar la presión de esta ya comprobación de que Mérida es una ciudad vulnerable. Ya no hablamos de las construcciones simples por los huracanes, sino ya es vulnerable desde nuestro subsuelo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, por allá es donde vamos a ir y podríamos hablar más adelante de sistemas colectores de agua de lluvia que nos sirvan luego para hacer los riegos, y etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser un programa de saneamiento y reitero, no me voy a tocar el corazón en pedirle a las 2 autoridades que también tienen responsabilidad directa en esto, porque lo tenemos que hacer. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión. Ya como una penúltima pregunta, de manera breve, concisa, ¿qué piensas hacer con el carnaval en Mérida? ¿Lo dejarás en Ixmaquil o lo volverías a traer a la ciudad, al centro y al Paseo de Montejo? Mira, el carnaval en Ixmaquil es insostenible. Insostenible. ¿Y de dónde me baso para hacer semejante afirmación? Pues de que cada año le quitan 30 millones de pesos al cobro del impuesto predial para poder subsanar los boquetes que genera. De entrada y tienes que es insostenible, no es sustentable, no hay eso. Y se supone que el carnaval es algo que pues a través de los patrocinios y demás, pues tú inviertes ese dinero y entonces debes quedar tablas, ¿no? Porque tampoco el tema de una administración, menos del gobierno, es generar dinero, no, es estar siempre con ingreso, gasto, en ceros. Entonces, eso debe pasar con el Comité de Carnaval. ¿Tiene que regresar a Mérida? Considero que sí, pero no considero el Paseo de Montejo apto para ello, mucho menos en estos momentos con esas modificaciones que le hicieron, que de verdad luego vamos a hablar de ellas específicamente, porque sí, yo no estuve de acuerdo en el diseño y lo dije públicamente, pero sí buscar la mejor zona de la ciudad y en donde la ciudadanía esté de acuerdo en que se pueda establecer en esos lugares. Reitero, todo tiene que ser armonizado y consensuado. ¿Alguna idea o propuesta de en dónde podría estar? No tengo hasta ahorita. Reitero, eso va a ser motivo de que podamos hablar de ello cuando estemos en la administración municipal a partir de septiembre. Ya para terminar, 2 preguntas en una, se le hemos hecho a todos los que han estado aquí. La primera,
según tú, ¿ha hecho algo bueno Renán Barrera? Y 2, si nos puedes dar 3 razones que los ciudadanos tendríamos para votar por ti. La primera es tal vez algunas cosas de la administración municipal, como tener muchos premios colgados en la pared, pero si no logramos, o si él no logró, porque no lo logró, que esos premios se reflejaran en la realidad de la ciudadanía, ni eso salió bien. ¿Por qué votar por nosotros? En Movimiento de Regeneración Nacional en Morena tenemos la claridad de que tenemos que tener una ciudad ordenada, una ciudad que nos permita eficientar también la inversión tanto pública como la privada, que podamos llegar a más, digamos, a mayores ingresos de una forma legal, de una forma sana, sin aumentos abruptos en los cobros para las personas, estableciendo sistemas de protecciones para población vulnerable, como por ejemplo, si podríamos hablar de las comisarías de Mérida, tenemos un caso específico en Temozón Norte, en donde pues tienen en la barda trasera de sus domicilios, tienen las fincas. Entonces, el desarrollo, la innovación o las nuevas inversiones no tienen por qué significar una merma en la calidad de vida de las personas. Y hablo de esa merma porque a una persona que pagaba un predial de 350 pesos, hoy se lo subiste a 9,000 o a 10,000 pesos. Es injusto, injusto. Y además, pues también están teniendo algunos problemas de convivencia porque nos dicen, a veces los vecinos de las fincas nos piden que pues no tengamos la charanga hasta después de las 12 de la noche, ¿no? Cuando ellos están en su fiesta. Y te dicen los vecinos de la comisaría, pero cuando ellos hacen sus fiestas, pues nosotros también los escuchamos. Entonces, ese trabajo de armonización con la ciudadanía también lo garantizo. Es importante, reitero, que siempre tu población no solamente vea lo que se hace, sino también que lo sienta. Y podríamos hablar como un segundo punto. Y un tercero sería sí o sí transparencia, el compromiso de la eficiencia en el gasto y un buen programa de austeridad. Tenemos que cumplir con los principios, no mentir, no robar y no traicionar a la gente. Pero eso no significa, como muchos han querido decir, nos van a cortar todo, vamos a dejar de tener esto. No, para nada. Vamos a buscar el lugar que mejores servicios tengan, y lo vamos a tomar como modelo para que toda la ciudad tenga esa misma garantía y esa misma calidad de los servicios. ¿Por qué? Porque todos pagan impuestos de una u otra forma. Así que esa es nuestra propuesta y de verdad este 6 de junio les invitamos a votar por Morena. Bueno, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias también a ustedes por vernos, por compartir, por comentar y formar parte de estos que son espacios de discusión, pero también de análisis de propuestas. Hernán, ¿a quién tenemos mañana? Mañana martes a las 11 horas nos acompañará Berenice Rivera Silva, candidata a alcaldía del Partido del Trabajo. No se la pierdan, nos vemos mañana a esa hora. Nosotros somos Hernán Casares Cámara, Regina Montañez, en charla con Verónica Camino Farjat, candidata a la alcaldía de Mérida por Morena. Nos vemos mañana.